Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Hace unos años fui a hacer un entrenamiento en Los Ángeles, en Estados Unidos. Y cerca del hotel, cuando terminaba el entrenamiento, pues andaba para cambiar el aire y me di cuenta que había muchísimas personas que se encontraban viviendo en la calle. Eran personas sin techo. Todos ellos se notaban que tenían problemas de drogas, estaban con chaquetas, con capuchas. Y en concreto había una persona de ellos que me llamaba la atención, siempre me la cruzaba y no podía casi ni andar, se notaba que era muy débil. Entonces me levanté temprano a andar y estaba caminando y había muchísimas personas así. Entonces entré a comprar en una panadería y como estaba orando por esa persona, pues también le compré un pan, un pastel para él. Y cuando salí, le dije, buenos días. Entonces me acerqué y le regalé el pastel. Entonces ahí, por fin le vi la cara. Y me quedé asombrado. Era como una calavera. Los brazos solo eran los huesos. Era impresionante. Aparte del pastel, por supuesto, le di un material de evangelismo. Y la persona lo recibió muy amable. Pero yo, la verdad, me quedé impresionado, ¿verdad? ¿Cuánto estaría sufriendo esa persona? Pero el problema es que no era solo una persona. Estaba lleno de personas así. Hace poco se hizo un video muy viral. Allí en Filadelfia estaba lleno de personas drogándose en una zona de Filadelfia y estaban sufriendo grandemente. Parecían zombies, ¿verdad? Iban totalmente por la calle en un estado que era terrible. Es un problema de drogas, pero por supuesto, no solo es un problema de drogas. El verdadero problema es un problema espiritual. Y toda esa cultura es como una corriente. Como es un país tan importante, Estados Unidos, esa cultura se está traspasando. Hoy en día, incluso aquí en Corea, ya están empezando a haber problemas de droga, ¿verdad? Es porque ha llegado esa corriente, porque influye. Pero no solo tienen problemas de drogas. En Estados Unidos, pues las familias están totalmente destrozadas. Hay muchas familias desestructuradas. El padre de un amigo mío se divorció 6 veces, se casó 6 veces. Era un desastre. Pero esa cultura también ha llegado a nosotros, ¿verdad? Ya lo que parecía realmente algo muy extraño, la gente se divorcia normalmente. Por supuesto, eso acarrea un gran sufrimiento, no solo para los padres, sino también para los hijos. Y también ideologías, esas ideologías que se han globalizado, que tienen una apariencia de algo bueno, algo justo, pero esas ideologías son contrarias a la palabra y están totalmente trayendo destrucción en todo el mundo. También en Estados Unidos surgió la nueva era, ¿verdad? Y esa nueva era lo que está diciendo es exactamente lo mismo que Satanás a través de la serpiente dijo en Génesis 3. Tenéis que ser como Dios. Tú puedes ser como Dios. Es lo mismo. Y la gente de la nueva era quiere experimentar. Quiere iluminarse, dice, ¿no?
despertar ese Dios que tienen dentro, conectarse con el universo. Esa es su ideología. Por supuesto, terminan estando endemoniados, pero no conocen esa realidad. Y sobre todo se ha puesto de moda la meditación trascendental. Eso se ha globalizado totalmente. En muchísimos colegios están enseñándolo, ¿verdad? Meditación trascendental. Y también tiene una apariencia interesante, ¿verdad? La gente, como está estresada y además le cautiva todo lo que tiene que ver con el Oriente, pues empiezan a probar, porque están llenos de estrés. Pero no saben que una persona separada de Dios, si empieza a concentrarse en el yo, va a terminar teniendo problemas espirituales. Va a terminar viviendo en grandes desastres. Pero es la cultura, ¿verdad? Todos lo hacen, está de moda, lo hacen las celebrities, cantantes, actores de Hollywood. Por eso entra totalmente. Y es esa corriente que aparece en Efesios 2, versículo 2, la corriente de este mundo. Y tenemos que ser conscientes que esa corriente de la cultura de la oscuridad está llenando el mundo, y el problema es que la gente está sufriendo grandemente, porque ni siquiera sabe cuál es su verdadero problema. Y eso se traslada, ¿verdad?, a las siguientes generaciones. Los jóvenes están totalmente afectados en todo el mundo. Hay muchos jóvenes que ya se están suicidando. Por eso es muy importante que estemos de verdad entendiendo el valor de Jesús el Cristo. Jesús el Cristo es la respuesta. Jesús el Cristo, que es eterno, Él es el único que soluciona el pasado. Jesús el Cristo que se encarnó. Por eso tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Hay que recibir a Jesucristo. Porque Él murió en la cruz, quebrantó esas 3 maldiciones. Y Él murió y al tercer día resucitó. Y es en su nombre, cuando oramos, que se levantan las obras del reino de Dios. Jesucristo que volverá en su segunda venida. Él tiene preparado nuestro futuro. Jesucristo que vendrá como juez. Y es el respaldo que tenemos. Por eso necesitamos disfrutar de Jesucristo, ¿verdad? Él ha resucitado. Él tiene toda la victoria. Y nosotros, a través de la fe, podemos disfrutar de esa victoria. Nada nos lo tiene que arrebatar. Y no solo disfrutar, tenemos que estar dando este evangelio de Jesucristo que ha resucitado a todo el mundo. Es la única manera de bloquear la oscuridad. Es la única manera de cambiar este mundo. Ese es el deseo de Dios. Y es la función de la Iglesia. En el pasaje de hoy, Roma dominaba totalmente la época. Es exactamente igual que lo que ocurre ahora con los Estados Unidos, lo mismo. A través de Roma, que era un imperio totalmente idólatra, esa corriente de oscuridad estaba llevando desastres a todo el mundo, exactamente igual, porque la palabra es perfecta. ¿Qué hacía la Iglesia en ese tiempo? El pueblo de Israel no entendía bien el Evangelio. El pueblo de Israel no estaba disfrutando el Evangelio. No estaba compartiendo este Evangelio. Habían perdido el evangelismo, las misiones. Por eso constantemente venían desastres, ¿verdad? Hasta 7 veces. Desastres terribles. Y la Iglesia, desgraciadamente, en este tiempo, gran mayoría de la Iglesia, está exactamente igual. En Europa, muchas iglesias han cerrado las puertas, muchísimas. Son bares, son discotecas, son mezquitas. Yo he podido verlo. Está lleno de iglesias cerradas. Y por supuesto eso tiene un significado espiritual. Si no hay iglesias que estén resplandeciendo la luz de Jesús el Cristo que ha resucitado, la oscuridad
está atrapando a la gente. Por eso hay tantos desastres, sufrimientos. Exactamente lo mismo que en el tiempo de Roma. Pero vemos la palabra que en ese tiempo de destrucción, que en ese tiempo de oscuridad, vemos en la palabra la iglesia primitiva que se aferró al pacto de Cristo que ha resucitado, fue utilizada grandemente. Se levantaron las obras del reino de Dios a través de ellos, se levantaron avivamientos. Y en el pasaje de hoy, el comienzo de la misión mundial. Era algo tremendo, ¿verdad? Cómo Dios podía obrar poderosamente a través de ellos. Cómo Dios pudo levantar esas obras a través de sus vidas. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros en este tiempo no estamos recibiendo las mismas respuestas, verdad? ¿Por qué? No estamos recibiendo. Las respuestas de la palabra son para nosotros. Pero ¿por qué no las estamos recibiendo? Necesitamos, en primer lugar, estar estableciendo la torre de Dios dentro de nosotros. Esa es la llave. Urgentemente, porque la misión que cambia el mundo empieza en mí. Empieza en mí, ¿verdad? El Señor quiere que esté cambiando mi ADN espiritual. No puedo con mi criterio humano, necesito el criterio de Dios. No puedo con mis fuerzas, necesito el poder de Dios. Por eso es urgente que levante dentro de mí esa torre, la torre de Dios dentro de mí. Es urgente, es la manera de Dios. Y es lo que experimentó José, ¿verdad? Desde que era bien joven. Toda su dificultad, Dios la había permitido precisamente para eso, para que tomara el pacto de Génesis 3:15 que pudo recibir de su padre Jacob. Y ahí, en medio de su sufrimiento, se centró, levantó esa torre dentro de su vida, hasta el punto que pudo ver 2 sueños, ¿verdad? Por eso, a través de José, resplandecía la luz de Cristo resucitado en cada lugar que iba. En cada lugar la oscuridad era quebrantada. Todo cambiaba, porque Él tenía esa torre dentro de Él. Llegó el punto que cuando estaba delante de Faraón, en Génesis 41:38, dice el Faraón que se quedó sorprendido. No había visto a nadie tan lleno del Espíritu de Dios como José. Esa es la torre de Dios dentro de mí. Ese es el poder del reino de Dios, el poder y las respuestas de las 25 horas, ¿verdad? Es la palabra que Dios nos da en este año. Hay que disfrutar esas respuestas de las 25 horas. Es lo único que puede cambiar el campo. Por eso el comienzo de las misiones que cambian el mundo es primeramente dentro de mí. Esa es la manera de Dios. También vemos la vida de Moisés. Él tenía 80 años. Hasta entonces no funcionaba bien. ¿Por qué? No estaba teniendo esa conclusión de solo Jesús el Cristo. Conocía el Evangelio, pero no tenía la conclusión. Por eso lo quería hacer por sus fuerzas. No funciona. No tenemos que hacerlo por nuestras fuerzas. Es absolutamente imposible. Pero allí con 80 años, ¿qué cambió? En el monte Horeb, ahí pudo levantar la torre de Dios dentro de Moisés. Pudo tener la conclusión de Jesús el Cristo. Ahí totalmente cambió su ADN espiritual. Y tenía 80 años, ¿verdad? Eso a los mayores nos da mucha esperanza, ¿verdad? Tenía 80 años. Es tiempo, es el horario. No podemos perder esa respuesta. Necesitamos levantar esa torre de Dios dentro de nosotros. Éxodo 3:12. Ve porque yo estaré contigo. Le dijo Dios a Moisés. Ve porque yo estaré contigo. Si Dios está conmigo, ahí se termina todo ya, ¿verdad? Si la mano del Señor está sobre mí, se termina todo. Ese poder
Ese estado espiritual es el que necesitamos experimentar. Desde ese momento, en cada lugar que estaba Moisés, allí resplandecía la luz del Evangelio. En cada lugar la oscuridad era quebrantada. Fue el comienzo de la misión que cambió el mundo a través de Moisés. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. Por eso, que no seamos engañados. Que no caigamos en incredulidad. Si estamos en medio de dificultades, es la mejor oportunidad para nosotros. Hay que levantar la torre de Dios dentro de mí. Esa es la palabra que tenemos que tomar. Es el comienzo de la misión que cambia el mundo. ¿Qué estaban haciendo los hermanos en este pasaje? Es un pasaje histórico. Es el comienzo de las misiones mundiales. Por primera vez iban a cumplir las misiones de manera voluntaria, ¿verdad? Habían hecho las misiones, pero eran obligados, ¿verdad? Pero ahí por primera vez, de manera voluntaria, iban a llevar este evangelio a todo el mundo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos tenían la torre de Dios dentro de ellos, ¿verdad? Ministrando estos al Señor y ayunando. Por eso el Señor pudo comenzar a través de ellos las misiones mundiales. Y en primer lugar, necesitamos experimentar la guía del Espíritu Santo. Siempre el evangelismo, la misión, comienza a través de la guía del Espíritu Santo. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y los profetas son los que escuchan la voz de Dios y comparten la palabra de Dios, ¿verdad? Los profetas nos está hablando del culto. Es muy importante el culto. Por eso ellos tenían esa torre. El culto es algo de gran bendición. Dar el culto en espíritu y en verdad es algo que no tenemos que perder. Porque si tenemos victoria en el culto, vamos a tener victoria en todo. A través del culto especialmente podemos estar escuchando la voz de Dios para nuestras vidas. Es ese tiempo, ¿verdad? Un hermano me compartía, dice, hoy el mensaje, he recibido mucha gracia. De verdad, hoy, la verdad, el mensaje ha sido muy bueno. Y yo le pude compartir. Digo, mira, no es que hoy el mensaje ha sido mejor o peor que otros días. ¿Tú hoy cómo has hecho el culto? Dice, bueno, hoy he venido pronto. Hoy he orado, he preparado mi corazón. Y luego me he podido concentrar realmente en el culto y en el mensaje. Esa es la llave, ¿verdad? No era que la palabra era mejor o peor. La palabra es la que nos da el Espíritu Santo. Si nosotros de verdad preparamos el culto, si estamos de verdad escuchando la voz de Dios, Él nos va a hablar. Por eso es muy importante esa preparación. Rockefeller, que llegó a ser un gran multimillonario en su tiempo, tenía más economía que el Estado de los Estados Unidos, que el gobierno. Él siempre, antes de dar culto, dice que una hora antes, él iba allí a la iglesia, ¿verdad? Y se ponía a orar. Estaba orando, preparando el corazón, ¿verdad? Luego él era un empresario, estaba muy ocupado, pero realmente tenía victoria cada domingo. Por eso Dios lo pudo levantar. Y los hermanos de Antioquía pudieron ser utilizados porque ellos tenían victoria en el culto. Y no solo profetas, también había maestros. Y los maestros está hablándonos del entrenamiento, ¿verdad? Y es muy importante como discípulos que seamos entrenados continuamente. Eso es algo que aparece en la palabra. El mismo Señor Jesús, en su ministerio público, Él estuvo entrenando durante 3 años y medio a sus discípulos. También en Hechos 11, 25 y 26, dice que Bernabé y Saulo hicieron entrenamiento en Antioquía durante 1 año. Y necesitamos
a través del entrenamiento, tener la conclusión de que Jesús es el Cristo. Poder entender, en primer lugar, cuál es el verdadero problema de este mundo, el problema espiritual. Tenemos que conocer por qué solo Jesús el Cristo es la respuesta. También la aceptación. ¿Qué significa aceptar a Jesús el Cristo? Luego las bendiciones que tenemos dentro de Jesús el Cristo. Después tenemos que conocer la oración y también el evangelismo bíblico. Por eso tenemos que estar entrenándonos. Pablo, él entrenaba a su hijo amado Timoteo. En 2 de Timoteo 2, del 1 al 7, vemos claramente que le dice que tiene que ser como un soldado, ¿verdad? Y un soldado está 24 horas dedicado a ser soldado. Nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo 24 horas, ¿verdad? También como atletas, y los atletas no corren de cualquier manera, ellos siguen muy bien las normas y tenemos que vivir siempre conforme a la palabra. Ese entrenamiento, y también como labradores, aquellos que siembran y parece que no pasa nada, ¿verdad? Pero saben que hay un horario donde se va a levantar el fruto. Y tenemos que tener ese tipo de entrenamientos. ¿Por qué? A través del culto, a través del entrenamiento, ellos podían disfrutar de la unidad. Muy importante, la unidad. Eran de clases sociales distintas. Estaba Manasés, que se había criado con un rey, era de la aristocracia. Había personas de otros países, pero eran uno. Podían hacer oneness, ¿verdad? ¿Cómo podemos unirnos? Somos distintos, ¿verdad? De otros países, culturas distintas, pero también tenemos padres y madres distintos. Humanamente, ¿cómo poder tener esa unidad para cumplir la evangelización mundial? Si tenemos victoria en el culto y el entrenamiento, realmente ahí podremos ser uno, en el espíritu, ¿verdad? Para tener ese corazón como tenían ellos, para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Nosotros, a través de este culto hispano, podemos ser uno, haciendo entrenamiento juntos, y ahí tendremos ese corazón para poder estar llevando el evangelio a todas las naciones hispanas. No hay otra manera, ¿verdad? Humanamente no podemos ser uno. Por eso realmente no solo eran uno, sino que ellos, a través del culto, a través de la palabra, podían estar recibiendo correctamente la guía del Espíritu Santo. Versículo 2, dijo el Espíritu. Versículo 4, enviados por el Espíritu. Hasta ese punto podían recibir la guía del Espíritu Santo. Y teniendo esa torre dentro de ellos, pero también esa torre como iglesia, es cuando el Señor comenzó esa misión mundial para cambiar el mundo. Y es lo mismo que Dios quiere hacer personalmente y como iglesia. Es exactamente lo mismo. Esa es la manera para que Dios esté levantando esa misión mundial que pueda cambiar el mundo. En segundo lugar, el Espíritu nos va a guiar a ese campo que ya está preparado. Humanamente podemos ser equivocados, ¿verdad? Vemos Lot, cuando se iba a separar de su tío Abraham, él vio toda la llanura, toda la tierra, las montañas. Su tío le había dicho que escogiera. Pero él, ¿qué escogió? Él humanamente vio esa zona junto al río Jordán, que era muy fértil, donde estaban esas ciudades tan modernas, Sodoma y Gomorra, y él escogió eso. Pero no era la guía del Espíritu Santo. Él escogió un campo que daba una apariencia, pero realmente el resultado fue otro, ¿verdad? Por no recibir la guía, por ir a un campo guiado por su motivación, fracasó no solo su vida, sino toda su familia. Por eso, recibiendo la guía del Espíritu Santo, Él nos va a llevar a ese campo que Él tiene preparado. Y Él tiene las personas perfectas para ese campo. Vemos que escogió a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? Y Bernabé era original de Chipre. Saulo
Él conocía muy bien la cultura griega, hablaba varios idiomas, era una persona preparada para ir a todas las naciones. Por eso el Señor prepara el equipo, ¿verdad? No solo el campo, sino el equipo. Y allí los llevó a Chipre. Y ciertamente es muy importante que en ese campo tengamos seguridad, que es el campo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque igual no vienen respuestas muy rápido, ¿verdad? Pero si no tengo seguridad me desanimo y me voy a marchar. Pero si yo tengo seguridad, que es la guía del Espíritu Santo, voy a continuar, ¿verdad? Sabiendo que hay un horario de Dios. Y fueron a Chipre. Hay un misionero muy famoso en la historia de la iglesia que es Adoniram Judson. Él era de los Estados Unidos y entregó su vida para las misiones. Al principio quería ir a India, pero lo echaron de allí. Y terminó yendo a Myanmar, que entonces se llamaba Birmania. Fue allí con su esposa. En ese tiempo, incluso ahora, es un país tradicionalmente budista, muy cerrado, ¿verdad? Y la verdad sufrió mucho y pasaba el tiempo, y dice la biografía que no se convertía prácticamente nadie. Además, predicar el Evangelio podía acarrearle la muerte, estaba prohibido. De hecho, pasó casi 20 meses en una prisión muy dura, ¿verdad? Pero él no se desanimó, porque sabía que era el campo que Dios le había guiado. Por eso él oraba y también pudo estar traduciendo una gran parte de la escritura al idioma de Myanmar. Y él continuó allí, incluso que pasó mucho sufrimiento. Por supuesto, como era el campo que Dios le había guiado, llegó un día el horario de Dios. Pasaron muchos años, pero a través de la obra que Dios hizo, a través de este misionero, se levantaron cientos de iglesias. Cientos de iglesias. Por eso es muy importante recibir la guía para ir a ese campo que Dios tiene preparado, ese campo para cumplir las misiones y que pueda ser transformado con la luz del Evangelio. Al llegar allí, versículo 5, entraron a las sinagogas. Y cuando encontremos ese campo, hay que empezar a hacer el movimiento de la palabra. Es lo mismo que hizo Pablo cuando llegó también allí a Filipo, ¿verdad? En su segundo viaje misionero. Y estar haciendo el movimiento de la palabra en oración. Por eso hay que orar para encontrar y levantar ese sistema. Pablo iba a las sinagogas, ¿verdad? Y allí continuamente hacía el movimiento de la palabra. Y llega un momento que llegó el horario de Dios. Se levantaron las respuestas de las 25 horas. Es la obra del reino de Dios. Y eso es lo único que puede hacer que la gente salga de la oscuridad, ¿verdad? Son las obras de la recreación. Solo a través de Jesús el Cristo, que ha resucitado, las vidas pueden cambiar, las familias pueden ser restauradas. Solo a través de Jesús el Cristo. Y es lo que estuvo predicando Pablo y Bernabé. Por eso llegaron allí a Pafos y allí se levantó oposición. Y por supuesto, cuando estamos haciendo las misiones, Satanás nos está quietos, ¿verdad? Si la iglesia solo se está dedicando a hacer reuniones para divertirse, para pasar el tiempo, eso a Satanás le da igual. Pero cuando estamos de verdad proclamando el Evangelio de Jesús el Cristo, resplandeciendo la luz del Evangelio, ahí se levanta oposición. Y se levantó a través de un cierto mago, Barjesús, que también se llamaba Elimas. Este hombre era consejero del procónsul Sergio Paulo, que era el gobernador de toda esa región, una persona bien importante. Y Satanás siempre utiliza a las élites, ¿verdad? Personas en autoridad, en poder. ¿Para qué? Para poder influenciar a toda la región. Pero dice que fijando en él los ojos, versículo 9, ellos con ese estado espiritual podían estar viendo correctamente a las personas. Y nosotros como obreros
tenemos que tener ese poder espiritual para poder ver la realidad, cuál es el estado espiritual de las personas que Dios nos hace encontrar. Y allí, utilizando esa autoridad, vemos que oró para que este Elimas, que estaba intentando impedir el Evangelio, totalmente quedara bloqueado. Y es la autoridad que tenemos. Es muy importante, como hijos de Dios, que estemos utilizando esa autoridad. Primera de Juan 3:8, porque el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Mateo 28:18, el Señor resucitado dijo que todo el poder del cielo y de la tierra me ha sido dado. Ya tiene toda la autoridad. Y Él a sus hijos nos ha dado esa autoridad. Por eso vemos la palabra en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando los hijos de Dios tomamos el pacto de Jesús el Cristo, que ha resucitado, y oramos, en ese momento el Espíritu Santo obra, la oscuridad es quebrantada, y se levantan las obras del reino de Dios. Y es lo que pudo experimentar Pablo. ¿Qué ocurrió? Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Pudo recibir a Jesús el Cristo. Y realmente ese procónsul era una puerta muy grande, ¿verdad? Y si estamos orando, yendo a ese campo que Dios tiene preparado, al dar la palabra, va a ser la manera de poder encontrar esos discípulos que Dios ya tiene preparados. Era la puerta para toda la región. ¿Por qué? Porque Él estaba en autoridad, ¿verdad? Si Él recibía el Evangelio, eso iba a influenciar a toda la región. En Hechos 3 vemos que ese cojo de la puerta de la Hermosa es sanado. Era una gran puerta también. A través de él, miles de personas pudieron conocer el Evangelio. Por eso en este día es muy importante que estemos viendo realmente cómo está mi estado espiritual. ¿De verdad está funcionando el evangelismo a través de mi vida? Este mundo, en verdad, está lleno de oscuridad. Cerca de nosotros, incluso familiares, están sufriendo. Y su problema es que no conocen a Jesús el Cristo. Por eso tenemos que comenzar, tener un nuevo comienzo. Hay que comenzar esa misión que cambia el mundo. No hay otra manera de cambiarlo. Ni los políticos, ni los gobernantes, ni los intelectuales pueden realmente cambiar este mundo. Solo el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, puede estar cambiando de manera real este mundo. Para ello, que estemos levantando esa torre. Ahí tenemos que comenzar. La torre es el momento donde ir a Jesús el Cristo resucitado. Cada día tenemos que ir a Jesús el Cristo que ha resucitado y que está con nosotros. Tenemos que tener ese tiempo de encontrarnos con Él. Ese tiempo de restaurar la imagen de Dios, el aliento de vida. Ese tiempo de restaurar las bendiciones del huerto del Edén. Ahí tenemos que comenzar. Y si estamos disfrutando de eso, ciertamente vamos a recibir la guía. Y también iremos al campo que Dios tiene preparado. Allí, compartiendo la palabra, Dios nos dará la bendición del encuentro. A través de esa persona será la puerta para poder transformar toda la región, no solo la región. Dios nos conectará con las 237 naciones. Por eso, que estemos comenzando, primeramente, esa torre de Dios dentro de mí. Y también, como iglesia, necesitamos tener victoria en el culto, entrenarnos para que Dios levante también, a través de esta iglesia hispana, esa torre, una torre que Dios utilice para las misiones a todos los países hispanos, para que pueda resplandecer esta luz del Evangelio y la oscuridad sea quebrantada. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.
El Señor Jesús el Cristo ha resucitado. Él tiene toda la victoria para nosotros. Que levantemos esa torre y cada día estemos disfrutando de que Jesús el Cristo está junto con nosotros.